Muy buenas, ¿qué tal estáis? Soy Sandra. Sandra, que estuvo hace muy pocos programas atrás, que nos contó experiencias de recepción de información y de bloqueación que nos dejaron a todos boquiabiertos, con recepción de unos bocetos que ella misma dibujó de, ¿cómo era? Como decías tú, tecnología exótica y de otras entidades y de plantas exógenas a este plano de realidad. Que esto era una recepción de información brutal. Me encantó, de verdad, tenerte aquí. Y por eso ahí estás. No hay dos sin tres y habrá un tercero, que lo sepáis. Sandra, muy buenas, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Pues mira, ya mi primer contacto con los desfases fue en clase, ¿no? Y digo en clase porque siempre hay gente que todavía no está preparada para hacerla en clase. Y yo lo entiendo, ¿eh? Porque puede haber cosas y miedos. Y yo he sufrido esos miedos a medida que iba con los desfases, porque mi situación, por ejemplo, con los desfases es que he pasado por muchos desfases densos, pues densos de muy varios pintos por cada uno de ellos, ¿no? Entonces llegaba a punto de que algunos eran tan densos de que me llevaba momentos de depresión profunda. Entonces yo decía, esta no soy yo, no soy yo. O sea, unos pensamientos en bucle negativos, unos miedos que yo decía, no, no soy yo. Pero bueno, al pasar a otro, pasaba por otro denso, digo, pero esto qué es, la gente fatal conmigo, otro denso, fueron muy seguidos, ¿no? Entonces tú dices, uff, pues, mejor nunca compararse con los compañeros, porque sé que algunos compañeros pues los pasaban distintos, pero bueno, es que esto de los desfases es muy personal y yo es que lo he vivido y bueno, el seguir para adelante, o sea, el saber y decir que no soy yo eh, con esos pensamientos ni lo que sentía y tirar para adelante, pues empecé a ver los desfases de otra manera. Entonces dije, voy a ponerlos a prueba. Y justamente la mejor prueba era pues interactuar con personas, ver cómo me percibían las personas, cómo yo me sentía con esas personas y demás. Entonces me pilló en Semana Santa y dije, ¿vienen familia a casa? Digo, vamos a ponerlo a prueba. Entonces empecé a desfasarme, ¿no? Poco a poco y veía, por ejemplo, que con miembros de la familia que yo los conozco de toda la vida me llevaba muy bien, con ellos ya no me llevaba bien, o sea, discusiones, bronca, con los que no me llevaba, o sea, no me llevaba muy bien, al contrario, y yo decía, ¿y esto qué pasa? Qué interesante esto, ¿no? Qué interesante. Y, y entonces ahí empecé a ver, pues eso, el tema de las relaciones con la gente y claro, esa es mi manera de ponerlo a prueba. Luego, por ejemplo, también vi que mis emociones, mi estado anímico en algunos desfases eran como que estaba súper bien, pero llegaba una felicidad enorme, pero es que todo me hacía gracia, pero llegaba a un punto de euforia, pero ya un punto extremo, que ya y digo, no estás bien, Sandra, o sea, no, estás un poco loca y de un punto, por ejemplo, que yo no soy una persona que me enfade y soy una persona muy tranquila, pero es que de una euforia a cualquier cosa que me enfadaba, o sea, de un extremo a otro. Tampoco me sentía cómoda y digo, esta versión no me gusta, pasa a la siguiente, ¿no? Y así, pues veía con esta y dije, realmente esto es como meterse en un personaje con los estados anímicos y todo, y también he visto que tu vibración cambia en cada desfase y de las personas y lo percibes en plan de fases que en plan mi vibración ha bajado, otras que me da un pico de vibración. Eso lo he visto un montón que cambia. Yo me miraba en el espejo muchas veces en cada desfase, a ver cómo me percibía, ¿no? Y yo decía, no es que cambie yo tampoco mis emociones, sino es que llegaba a cambiar mi físico, mi físico. Yo llegué a sacarme una foto, le mandé una foto a mi madre y digo, ¿cómo me ves? Y me dijo, ¿qué te has hecho, Sandra? ¿Qué te has hecho en la cara? Y yo, nada.
Y claro, como sabe que en sanación hacemos también cosas de cirugía, pensó, ¿te has hecho algo? Y yo, no me he hecho nada. Digo, es que en este desfase en el que estaba, me encontraba súper guapa y me había cambiado, pero es que los rasgos físicos de la cara y todo el mundo también me percibía así, guapa. Y entonces yo tengo unos familiares que siempre es en plan, qué flaca estás o qué gorda estás o no sé qué. Y digo, voy a verlo, voy a verlo. Y siempre ponen pegas para todo, físicamente o no sé qué, ¿no? O cómo vas vestida. Y no me dijeron nada malo, me dijeron, qué guapa estás. Y yo dije, wow, o sea, cambia físicamente también. O sea, todo el cuerpo. También lo que me di cuenta es que con los alimentos, yo cada vez que me desfasaba tenía que cambiar mi alimentación, porque alimentos que yo comía sin ningún problema me empezaron a sentar mal. Y no ha sido en un desfase o dos, ha sido en muchísimos. O sea, que mi cuerpo cambiaba de alguna manera. Y luego, por ejemplo, también en el aspecto, pues, el sistema, pues, la ovulación y todo de la regla, o sea, todo me había cambiado. Había un cambio de la información de cuando yo me cambié a un desfase, parecía, digo, me tiene que venir la regla, pero me venía la regla, pero yo sentía como que estaba en principio de mi ciclo y a la vez al final, como que había una mezcla, ¿sabes? Y digo, es que te cambia físicamente todo. Y luego, bueno, en un desfase estaba con mi madre hablando y es que mi madre veía los cambios en el desfase, o sea, puedes decir, a lo mejor soy yo la que lo percibe, pero es que alrededor la gente también lo puede llegar a percibir, ¿no? Y yo estaba hablando con mi madre tan tranquila y claro, me veo que los brazos los empiezan como a estar súper largos, pero muy largos. A ver, era de risa, pero muy largos, ¿no? Y yo, bueno, pues cosa de desfase, ¿no? Porque como veo que también los espacios cambian y demás, se va moviendo todo, digo, pues cosa de desfase. Y al final te acostumbras a estas cosas, ¿no? Y dices, cosa de desfase, ¿no? Y estaba tranquila, pero es que de repente mi madre me mira y me dice, Sandra, ¿pero qué le pasa a tus brazos? Dice, ¿pero qué le pasa? Dice, pero mira qué largos son. Y yo, claro, yo empecé a reírme. Y la cara es que fue muy gracioso, en serio. La cara de ella era, pero Sandra, pero estos brazos de verdad. Y yo digo, ¿te imaginas? ¿Te imaginas que lo lleva arrastrando por el suelo? Digo, ¿te imaginas? Y dice, pero ¿cómo es posible, Sandra? Y yo, pues cosa de desfase. Y claro, ella lo percibía también. Y claro, yo digo, ¿cómo ves la habitación, no? Que estamos ahora. Digo, ¿la percibes como yo? Y me dice, pero ahora veo que el salón es más grande, Sandra, hay más espacio, ¿no? Y digo, vale, ¿y qué más ves? Yo no le decía nada y justamente veía lo mismo que yo, que las cosas se curvaban y todo eso, ¿no? Como que lo percibía, como que el espacio cambiaba. Bueno, Es importante, hay que hacer un inciso con esto. No es que las otras personas se desfasen, es que como tú estás cambiando de desfase y estás cambiando la información, los de alrededor perciben ese cambio de información y ya como están con ella, pues el físico se estaba ajustando a un nuevo estado, o sea, de una constitución diferente. Claro, y su madre estaba ahí viendo ese cambio. O sea, no es algo que solo te veas tú, o sea, lo ven todos, que está pasando algo raro ahí. Tenía que hacer ese inciso para que la gente supiera de qué iba esto. claro, claro, y es que pasaba muchas cosas en casa y dijo, pero es que desde que has venido a casa pasan cosas muy raras, o sea, cambian cosas. Y claro, fíjate, una tontería, los objetos cambiaban en ese momento, también de casa. Y claro, decían, ¿qué es esto? Había una bayeta, por ejemplo, y mi madre dijo, ¿quién ha cortado la bayeta? Y ya empezaba a echar la bronca a todos, ¿no? Y todos, no hemos ido nadie y tal, ¿no? Claro, y dice, pero si la bayeta estaba de limpiar, estaba
toda perfecta, parecía que alguien la había cortado, pero claro, yo miro la bayeta y yo en mi casa suelo hacer eso, pero yo no cogí ni corté la bayeta, sino que la bayeta cambió a lo que yo suelo hacer en mi casa. Entonces yo vi el objeto y ya me empecé a reír. Me dice, Sandra, ¿qué estás jugando? Claro, es que hay un tiempo de adaptación. Es Sí, importante. sí, Hay un tiempo de adaptación entre desfases, que son unos 2 meses. Se vuelve loco. claro. Todo el sistema se vuelve diferente, digámoslo así. Y no era un gran desfase, o sea, yo no he hecho grandes desfases, pero pues mis desfases han sido así, de alguna manera, ¿no? Y bueno, aparte de esas cosas, yo, claro, yo todo esto lo ponía a prueba. Y yo fui pues a un terapeuta que va con mi madre, ¿no? Y demás, y me empezó a mirar el sistema inmune y todo esto, el desfase y demás. Y se quedó muy extrañado porque me dijo, es que tu cuerpo es distinto. Dice, no corresponde a tu edad. Dice, tienes el cuerpo como de una señora de 70 años. Se quedó en plan, no entiendo nada. Intenté explicarle los desfases, pero no lo entendía. Pero claro, se quedó en plan, ¿qué pasa? ¿Sabes? Y además me veía en plan diferente, en plan, esta chica tiene algo, la veo diferente, ¿sabes? No, no es como los demás pacientes. Es una viajera dimensional y ningún análisis, ninguna analítica puede dar algo que se sale de todos los parámetros porque tu lugar de procedencia no es ese lugar. ¿Eh? Está muy bien lo que comenta, me ha hecho mucha gracia los brazos, Sandra. La verdad es que me ha hecho mucha gracia. Pero es que ocurren cosas así. O sea, gente más alta es más baja. Hay desfases densos, como dice Sandra, perdona por Laura, Sandra. Hay desfases que son muy densos, pero cuando te das cuenta, cambias de desfase y evolucionas. Fijaros una cosa, el desfase son evoluciones que pasas a una velocidad tan grande y las vas integrando en ti. Si no, tendrías que estar una vida entera en cada desfase, cuando vas renovando tu cuerpo. Fíjate, una vida de desdicha, una vida programada solo para sufrir. Y te lo saltas en un día. Entendiendo la evolución, o sea, no estamos haciendo trampas. La evolución viene a ti. Sandra ha crecido mucho espiritualmente, muchísimo. O sea, es una persona, aparte con brazos muy largos, ahora en serio, muchísimo. O sea, es una No, persona muy sí, madura, ha hecho un cambio, ella estuve con ella en diciembre, creo. ¿Diciembre? ¿Diciembre o enero? enero, febrero. Enero, febrero, y ha hecho un cambio, o sea, de madurez, no espectacular, no, es que se sale de los rangos de entendimiento. Ella sabe quién es ahora, pero en grado máximo. Ella lo disfruta de una manera que es para aplaudir el buen trabajo que ha hecho de integración de toda la metodología. No se la ha pasado tumbada en un sofá, no. Se ha puesto manos a la obra. Sí, ¿no? Y aparte es que yo vine con, en plan, poner a prueba los desfases, ver qué experiencia me aportaba cada uno de ellos, no, no de forma lúdica, que vale, te lo puedes pasar muy bien, ¿no? Pero he pasado por tantos, digo, muy distintos, incluso por otros que me daban habilidades. He pasado por algunos que mucha gente se hubiera quedado en ese. ¿Puedes comentar las habilidades que te daba esos desfases? Sí, de habilidades, por ejemplo, había uno que tenía un oído muy fino, como si fuera de un animal. O sea, llegaba a escuchar, por ejemplo, palomas en el parque, en buscar y escarbar en la hierba comida, y estaba a 3 calles más arriba. O sea, como los sonidos muy lejanos, los escuchaba. Luego, por ejemplo, tenía habilidades que, bueno, algunas no me gustaban, pero otras habilidades que con los hombres, yo simplemente estar delante de un hombre, cualquiera, hasta desconocido, soltaba su secreto más profundo. No se lo habían dicho ni a familiares ni nada, y me lo soltaban así, incluso llorando, como una manera de desahogarse. Y luego tenía otra habilidad
que era para mí era un desfase sueño, porque cuando entré le conté a mi madre, he tenido este sueño y me dijo, yo he tenido el mismo, qué raro, ¿no? Y dije, esto tiene que ver con sueños, cada noche recordaba sueños, hacía viajes astrales, los sueños eran los mismos que mi madre, era como una conexión de información con gente. Mi madre en ese desfase soñaba y se acordaba de todos los sueños, cuando mi madre dice que él no sueña. O sea, esa versión de mi madre también soñaba un montón. Para mí era un desfase sueño, porque era lo principal de ese desfase, la peculiaridad, por así decirlo. Y bueno, en general, el tema de que yo, de poner todo a prueba los desfases y vivirlos, he sacado un aprendizaje de cada uno de ellos y de alguna manera pues lo he integrado. Lo primero que vi, que al ver con las personas que a lo mejor se comportaban de manera distinta, mal o bien, lo primero que dejó de importarme es la opinión de los demás o lo que decían de mí. O sea, me liberé de eso. No me tomaba ya nada personal, me liberé de eso. Y por pasar de los densos también me liberé de los miedos. O sea, puedo decir que yo no soy la misma. Es que mi madre, o sea, y la gente que me conoce me dice, es flipante lo que has evolucionado. Aún no llega un año del curso y dice, es que has evolucionado muchísimo, Sandra, muchísimo. O sea, no solo cómo ves las cosas, la seguridad, que ya no eres la misma, no tienes miedos, no tienes, o sea, te has quitado cosas, o sea, como, no sé, vale que siempre he sido una persona que transmite paz y tranquilidad, pero es que ahora es como, no soy, es que no soy la misma directamente. Y bueno, yo lo que quiero decir con esto también es en parte de que mucho se habla de que a lo mejor de fases son simuladores, diferentes versiones del simulador, pero ¿y qué pasa si es así realmente? Mucha gente habla de la matriz, ¿no? Y de salir de la matriz como algo negativo, ¿no? Que algo nos limita. Y si el salir de la matriz empieza por salir del personaje cada uno mismo, ¿qué es lo que te limita? Tus miedos, tus creencias, tus programaciones que has tenido desde pequeño. Te quitas de todo eso, empiezas a ver quién eres realmente y cuando te reconoces y sabes quién eres y cuando te encuentras a ti mismo, que solo necesitas de ti mismo y solo ves y estás contigo mismo, es que no hay más. Para mí eso es salir de la matriz. Luego lo demás ya viene solo. Chapó, chapó, Sandra, de Y verdad. yo quiero dejar claro eso porque los desfases, puedes pasar experiencias muy buenas y todo eso, pero creo que es una manera de evolucionar y de integrarlo, porque yo me encuentro con compañeros que, por ejemplo, sé que mucha gente tiene expectativas o que mucha gente espera un desfase sanador, ¿no? Por sus condiciones o lo que sea, ¿no? Pero también pienso, he conocido, o sea, pues compañeros que se han quedado embajonados por los resultados que le dan los médicos, ¿no? Y digo, pero tú no eres eso. Además, ese resultado puede ser de otro desfase. Tú no eres ese resultado. O sea, nada es inamovible realmente. He visto que incluso hasta las leyes te pueden cambiar en un desfase a tu favor. No eres lo que te digan. Y con los desfases los ves, lo ves. Totalmente. Así que salir de la matriz, tanto que se habla salir de la matriz, empieza por salir del personaje. Exactamente, exactamente. Mucha gente se queda con diagnósticos y se quedan asustados. Digo, pero es que esto, ¿por qué haces caso a esto? Ellos han tirado la toalla, tú no. Tenemos sanación avanzada, tenemos los desfases. Los desfases es lo más importante. Trabaja y el trabajo vendrá a ti, el resultado. Es claramente eso, Sandra. Como tú estás demostrando con lo que estás diciendo,
has evolucionado un montón. Claro, la gente que no conocía a Sandra antes, pues no puede valorar, ¿no?, la diferencia, pero Sandra es una persona que ha evolucionado en una sola vida. Bueno, ella es muy joven, pero en un año ha evolucionado como 20 vidas, tantas como desfases tiene, y ese es el valor de los desfases. Ese. Sí que hay desfases tesoros, sí que hay desfases sanadores, sí que hay desfases muy chulos, pero esa es la enseñanza que te da un desfase. Una evolución de vidas en una, y la integras y la entiendes sin forzar nada, de forma natural, de forma majestuosa, Sandra. De verdad, muchas gracias por estar aquí, por compartir tus experiencias. Te esperamos pronto, ¿vale? Esta es tu casa y de verdad, te veo y te reconozco, Sandra. Muchas gracias. Igualmente, gracias. Hasta la próxima, amigos. De verdad, un placer estar aquí con vosotros.